dice así, Gálatas capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Él se identifica como apóstol de Jesucristo, pero dice que él es apóstol, un enviado especial del Padre, no por hombres, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Él ha sido constituido apóstol directamente por medio del Señor Jesucristo y no de hombre alguno. El versículo 2 dice a todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, le envía un corto y rápido saludo. El versículo 3 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La gracia es el favor, el don no merecido, ¿verdad? Y la paz es la paz de Cristo que sobrepuja el entendimiento humano, la paz interna que da tranquilidad, que da gozo, que da bienestar. Sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Miramos pues que el Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, ¿verdad? Se dio en la cruz del Calvario para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, ¿verdad? Fue la voluntad de Dios entregar su Hijo para que el mundo pudiera ser salvo. Por eso dice la Escritura, ¿verdad? En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, él se dio a sí mismo, se entregó voluntariamente por amor. Como dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y así también librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es la voluntad de Dios, ¿verdad? Para que así, obedeciendo el Evangelio, podamos ser librados del presente siglo malo, de la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera entre los hijos de desobediencia, para que nosotros podamos andar santa, justa y rectamente en toda nuestra manera de vivir, haciendo la voluntad de Dios agradable y perfecta. Por eso dice el versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que la gloria sea a Dios el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Luego el versículo 6 les dice, ¿verdad? Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El apóstol Pablo les dice que está perplejo, que está maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Él les había llevado el evangelio, lo habían recibido con solicitud, pero de pronto llegaron los judaizantes y cambiaron completamente. Entonces el apóstol Pablo les escribe, ¿verdad? Y les dice que está maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y les dice en el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No es que haya otro evangelio, hay un solo evangelio, ¿verdad? La muerte
la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. No puede haber otro, sino que hay algunos que os perturban, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Miramos entonces, ¿verdad?, de que no hay otro evangelio, sino que algunos habían entrado, ¿verdad? Y habían perturbado a los Gálatas, querían pervertir el evangelio de Cristo, haciendo una mezcla con la ley y el evangelio, ¿verdad? Diciendo, si no os circuncidáis y guardar la ley, no poder ser salvos. Pero el versículo 8 les dice, ¿verdad? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Mas si aún nosotros, es decir, los apóstoles, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa una maldición de parte de Dios. Quiere decir cortar a pedazos. Ana a través, tema tomos, cortar en pedazos. Entonces miramos pues, ¿verdad?, que ni aun los apóstoles, ni un ángel del cielo puede cambiar la esencia del evangelio, ¿verdad?, y traer un evangelio diferente. No que haya otro, no que haya algunos que turban, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Sin embargo, ¿verdad? Ni un ángel del cielo que viniera, ¿verdad?, anunciando un evangelio distinto del que hemos recibido, sea anatema. Versículo 9 sigue diciendo y dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Miramos pues que cae una maldición de Dios para aquellos que cambian el evangelio. Miremos que estamos en un mundo donde el mundo, las sectas han cambiado el evangelio, están predicando un evangelio diferente, completamente distinto. Cada secta tiene su evangelio, reglas, con sus normas, con sus enseñanzas contrarias al verdadero evangelio de Cristo. Pero entonces esas personas están bajo maldición de Dios porque no se están conformando con la verdad, no están llevando el verdadero evangelio de Cristo, sino un evangelio diferente, adulterado, de acuerdo a las opiniones de los hombres, de acuerdo a los mandamientos de hombres, enseñanzas completamente vanas que conducen a las personas a la impiedad en vez de la salvación de sus almas. Entonces, miremos el versículo 10 que dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Él plantea, ¿verdad?, a los Gálatas y les dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Qué es lo que estaba buscando el apóstol Pablo? Él les dice que iba a buscar el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces el apóstol Pablo no estaba, ¿verdad?, buscando el favor de los hombres, sino el favor de Dios. No trataba de agradar a los hombres, ¿verdad?, porque si él, eh, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Él está agradando a Dios, predicando, ¿verdad?, el verdadero evangelio, llevando el mensaje correcto y verdadero a todos los hombres y a todas las personas. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Él les dice, ¿verdad?, que el evangelio que él ha recibido, el evangelio que él ha anunciado, ¿verdad?, no es según de hombre. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación
de Jesucristo. El Señor Jesucristo le reveló al apóstol Pablo el Evangelio y la doctrina para que él, ¿verdad?, la enseñara y la escribiera en las cartas y la mandara a las iglesias. Por eso él no lo recibió ni lo aprendió de hombre alguno, sino por una revelación de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios, la asolaba. Él les dice, ¿verdad?, que ellos saben, ¿verdad?, de su conducta en otro tiempo, que él perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Veamos pues, el apóstol antes de ser apóstol era Saulo de Tarso, respiraba amenazas y muerte contra la iglesia y los perseguía y los arrastraba, los llevaba a la cárcel a los hermanos. Pero miramos que él tuvo la conversión, ¿verdad? El camino a Damasco, que le apareció, ¿verdad?, una luz que lo cegó y una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Entonces él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien persigues. Vemos entonces, ¿verdad?, que él se convirtió al Señor y desde entonces comenzó a predicar el Evangelio a todas las personas. Y ellos sabían y conocían, ¿verdad? Habían oído acerca de su conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba. Y el versículo 14 nos dice que en el judaísmo aventajaba mucho de mis foráneos, nación, siendo mucho más celoso de la tradición de mis padres. Miremos pues, ¿verdad?, que él en el judaísmo dice que aventajaba, sobrepasaba a muchos de sus foráneos de su nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de sus padres. Por eso es que él por ignorancia persiguió a la iglesia, ¿verdad? Porque era celoso y él creía que hacía bien, que honraba a Dios con perseguir a los cristianos, encarcelarlos. Cuando mataban a Esteban, él daba su voto. Ahora él, ¿verdad?, es un apóstol de Cristo, cual está predicando la verdad, está haciendo la voluntad del Señor, que está obedeciendo el Evangelio y predicándolo, toda honestidad y sinceridad. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Veamos pues, el Señor lo había apartado desde el vientre de su madre, pero lo llamó por su gracia. Versículo 16. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre. Dice verdad de que cuando Dios se agradó, pero cuando se agradó Dios, me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Veamos pues que él había sido predestinado para predicar el Evangelio, pero él estaba equivocado, ¿verdad? Y perseguía a la iglesia. Dios tuvo misericordia de él porque lo hacía por ignorancia. Lo llamó por su gracia, por, por su misericordia, por un don no merecido, para que viniera, ¿verdad?, a obedecer el Evangelio, fuera salvo, fuera un apóstol de los gentiles y revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. No se puso él a consultar, ¿verdad?, a hombres algunos. Dice que no lo hizo. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Veamos pues que él, cuando obedeció el Evangelio, dice que no subió a Jerusalén,
a los que eran apóstoles antes que él, sino que fue a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Veamos pues que pasado 3 años subió a Jerusalén para mirar a Pedro y permanecí 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, al hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Entonces él está diciendo la verdad. Está diciendo, ¿verdad?, que no consultó con carne ni sangre. No, ni subió a Jerusalén a buscar a los apóstoles que fueron antes que él, no que se fue a Arabia. Pasado 3 años regresó. Fui de nuevo, dice, y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Entonces después se fue a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica lo que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Miramos pues que no lo conocían, ¿verdad? Las iglesias de Judea que eran en Cristo Jesús. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, en otro tiempo asolaba, glorificaban a Dios en él. Muy bien, hemos terminado el primer capítulo. ¿Tienen una pregunta? Lo pueden hacer. Luis, Roberto. Amén. Aquí podemos ver una de las iglesias que el apóstol Pablo fundó, que fueron víctimas de los falsos maestros. Y cómo se puede ver al final, más adelante, cómo hasta Pablo llega a decirle que habían caído de la gracia, que no estaban alcanzando la salvación. Pero ¿cómo comienza esto? Comienza cuando hay enseñanza y evangelios diferentes. Y por eso Pablo dice aquí en el 6: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, una doctrina diferente, una enseñanza diferente. ¿Por qué? Porque llegaron los judaizantes. Así nosotros en las iglesias, nosotros podemos tener muchos maestros, muchos profetas, muchos predicadores. Y como Pablo le dijo a Timoteo, que iba a llegar un momento en que las personas no iban a sufrir o a soportar escuchar la sana doctrina, sino que iban a amontonar sobre sí maestros conforme a sus propias concupiscencias para poder escuchar lo que deseaban escuchar. Entonces, por ejemplo, hay muchas iglesias y no solamente religiones falsas, sino también diversas iglesias que pueden tener casi la misma doctrina que nosotros, la IDC, la Iglesia de Cristo. Pero como hay una diversidad de maestros, de predicadores, nosotros como miembros podemos sentir la tentación de decir: yo voy a aquella iglesia, porque aquí no me gusta lo que estoy escuchando. Y por eso es que Pablo luego le va a decir a los Galatas: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Dice Pablo. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hipnotizó? ¿Quién los hechizó? Dice literalmente en el griego. Así nosotros podemos ser hechizados con enseñanzas que son cosas que queremos escuchar,
Porque muchas veces las cosas que la palabra de Dios dice no son agradables. Las palabras que Dios dice muchas veces requieren un compromiso mayor, requiere un sacrificio. Y aquí, en Jinotepe, no es la excepción. Nosotros podemos tener muchas iglesias y decir, aquí no me gusta esta iglesia, porque nos dicen que tenemos que amarnos unos a otros, tener comunión. Mejor voy a la otra iglesia de Cristo, porque ahí no me van a decir que me salude, no me van a decir que nos saludemos unos a otros, yo solo me voy a congregar. Entonces, hay muchos maestros en Jinotepe, ¿sí? Hay muchos maestros en Jinotepe, así como había muchos maestros en Gálatas, en Galacia. Y los Gálatas por eso se habían desviado. Se habían desviado porque habían escuchado cosas más fascinantes, porque les dice Pablo, ¿quién os fascinó? Y fascinante significa cosas que emocionan, que son agradables. Entonces, muchas veces nosotros podemos decir eso. Podemos decir, no, es que en la iglesia me dicen que nos saludemos, que nos amemos, mejor voy a la otra. O que tengo que ser un servidor, o que tengo que madurar y transformarme y cambiar. Si yo voy a aquella congregación, no me van a decir eso. Yo voy a sentirme cómodo, yo voy a sentirme tranquilo y me gusta eso. Y entonces aquí en esta ciudad tenemos 5 iglesias diferentes, 5 congregaciones de Cristo, y cada una tiene su forma particular, cada una tiene su forma de ser y que usted como miembro elige cuál ir. La pregunta es, cuando nosotros elegimos una iglesia, ¿es conforme a nuestros deseos o queremos hacer lo que Dios nos está mandando a hacer realmente? Porque hay una oferta. Y la pregunta es, ¿qué nos motiva a nosotros a pertenecer a una iglesia o a la otra? ¿Qué nos motiva realmente a escuchar un mensaje u otro, a un predicador u a otro? Puede motivarnos dos cosas. El deseo verdadero de hacer la voluntad de Dios y por lo tanto escuchar el verdadero evangelio o escuchar ángeles diferentes, escuchar diferentes enseñanzas que tengan que ver con mis propios deseos. Esas son las dos razones nada más. Solo hay dos motivaciones. Hacerlo la voluntad de Dios o escuchar algo que sea lo que yo quisiera escuchar. Y aquí, en Gálatas, nosotros vamos a seguir viendo con el hermano Luis, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, el 5 y el 6, cómo una iglesia y los miembros y los ministros se enfrentan a esos desafíos de agradar a Dios o a los hombres, como Pablo dijo, ¿voy a agradar a Dios o voy a agradar a las personas? Y Pedro cayó en ese problema, olvidándose que tenía que agradar a Dios, comenzó a simular y a caer en qué, en agradar a la gente. Pero eso es el otro capítulo y no hay que dar spoilers. Así que bendiciones. Gracias. Pregunta, No sé si comentario. hay una pregunta o Una comentario que pregunta o quieran hacer los comentario que quieran hermanos. hacer los hermanos. Sí, Bendiciones, hermano. Buenas noches. Quiero, no te escuchan, espérate. escucho. Vamos a ver si hay preguntas o Sí. comentarios que hacer. Comentarios que Sí. hacer. Para el Sí, micrófono. bendiciones. Quiero hacer un comentario y una pregunta. Primero es, hoy por la mañana tuve una conversación con unos hermanos sobre el obedecer o la obediencia hacia
hacia los líderes, hacia los servidores, hacia el evangelista. En un caso cuando no hay un pastor o no hay ancianos, ¿no? Entonces, en la conversación, uno de los hermanos me decía que él prefería someterse, obedecer a Cristo, a los pastores o a los ancianos o a los evangelistas, porque ellos como seres humanos tienden a equivocarse. Entonces, él no lo va a hacer. Otra persona me decía, es que eso depende. Si es un llamado de Dios, tal vez le hago caso. Si no, no. Entonces, ese es un problema que se da en muchos lugares, en muchas congregaciones, ¿no? Cuando el hombre quiere agarrar otro evangelio o el hombre quiere hacer su voluntad y no la de Dios. Y eso lo podemos ver ahorita en estos momentos lo que estamos estudiando. La pregunta sería en el versículo 17 que dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Pero no dice precisamente qué es lo que fue a hacer el apóstol ahí a Arabia. Eh, Eso me gustaría saber, hermano. ¿Qué fue a hacer ahí durante esos años que él estuvo en Arabia? ¿Qué sucedió? Porque no encuentro ninguna información al respecto. Sí, dice, dice que ni subió a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que él, dice, antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y pasado 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. No tenemos aquí, ¿verdad?, una revelación que nos diga qué fue lo que fue a hacer el apóstol Pablo. Solamente hay comentarios de algunos comentaristas que dicen que fue a Arabia y que fue a meditar, que fue, ¿verdad?, entrar en contacto con Dios para que Dios le revelara, ¿verdad?, toda la doctrina y todas las enseñanzas que él tenía. Pero no tenemos aquí un registro bíblico que nos diga que eso fue a hacer, ¿verdad? No solamente comentarios que dicen que fue y entró en contacto con Dios, medio de revelación, ¿verdad? Le dio todas las enseñanzas, todas la doctrina que él tenía que predicar y enseñar. Eso dicen los comentaristas. Oh, ok, está bien, hermano. Y en el versículo 20, cuando él dice, a ver, Muy bien, Declaro delante de Dios. Un comentario, hermano. sí, en el versículo 20 dice, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. ¿Qué estaba sucediendo con el apóstol que decía, no miento? O sea, podría dar a entender como que en ese momento él no tenía, no sé, un buen testimonio delante de otras personas o por qué él hace esta declaración de decir delante de Dios, les digo que los que estoy diciéndoles no miento. ¿A qué se refería él con eso? se está refiriendo para poder enfatizar su testimonio. Él está dando testimonio, ¿verdad?, de lo que pasó, de lo que sucedió, que él no fue a Jerusalén para que lo instruyeran los apóstoles, sino dice que el evangelio que él aprendió no fue enseñado por hombres, sino por revelación de Dios. Entonces, para enfatizar y dejar ver bien claro que lo que está diciendo es una realidad, entonces por eso dice, ¿verdad? Dice, esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Entonces, para dejar bien asentado que lo que está diciendo y está narrando de los acontecimientos que sucedieron es una realidad, que él no miente, está diciendo la verdad. Muy bien, Gracias. gracias pues por todo. Amén. Y sí, y agregando un poquito para lo de que preguntaba el hermano Francisco Silva, y es que lo que pasaba era como en los Corintios también.
los Gálatas habían recibido a falsos maestros, así como le pasaron a los corintios. Como dijimos al principio, habían muchos predicadores y muchos maestros. Y esos maestros se les llamaban judaizantes. Entonces, esos predicadores, esos maestros, enseñaban cosas diferentes, como por ejemplo, que el hermano Luis decía, es necesario, por eso se les llamaba a ellos judaizantes, es necesario circuncidarse y obedecer la ley para ser salvo, haciendo insuficiente a Cristo. Pero para hacer eso, parte de la estrategia que ellos tenían era desacreditar al apóstol Pablo, ¿ya? Por eso si usted se fija en el capítulo 1, ¿cómo comienza Pablo? Pablo apóstol de Jesucristo. Pablo apóstol no por hombre, dice, sino por Dios, porque los Gálatas habían sido trabajados por otros maestros, ¿ya? Habían sido trabajados desacreditando a Pablo. Pablo no es apóstol. Los apóstoles son los 12 de Jerusalén. Entonces, como esos maestros les enseñaban esas cosas a los Gálatas, entonces ya los Gálatas veían a Pablo ya no con esa autoridad de al principio. Ya no lo miraban como el apóstol Pablo. ¿Por qué? Por los otros maestros. ¿Ya? Es lo que decíamos de aquí, que hay muchas iglesias, muchos predicadores. Cosas diferentes pueden darse, enseñarse. Entonces, Pablo, si usted se fija, en el capítulo 1, yo lo que recibí, dice Pablo, no lo recibí ni siquiera, dice, por los apóstoles. Estuve con Pedro 15 días, pero ellos no me enseñaron nada. Eso es lo que está planteando Pablo. Y cuando él enfatiza, no miento, en verdad digo esto, no miento, es porque los Gálatas no creían no estaban creyendo en Pablo. ¿Ya? Porque estaban cuestionando lo que estaba enseñando, estaba cuestionando su autoridad apostólica, porque los judaizantes le decían a la gente, este no es un apóstol, los apóstoles son otros. Por eso es que Pablo menciona, no vi a ningún otro apóstol, sino a Santiago, a Jacobo, el hermano del Señor. Y es por eso, hermano Francisco Silva, que usted va a fijarse claramente cómo Pablo tiene que enfatizar eso, tanto como bien lo observó en el comentario que hace, y ahí pareciera que está diciendo a cada rato Pablo como que no tiene credibilidad, que tiene que decir que no miente él, que él dice en verdad, digo esto, dice ahí está Diosito, ahí no estoy mintiendo. ¿Por qué? Porque habían esos otros maestros que hacían que los Gálatas ya no lo miraran con esa autoridad espiritual de al principio. Entonces, mis hermanos, si hay más comentarios, puede hacerlo. Si tiene preguntas, puede hacerlas. Si no, muchas gracias. Que el Señor nos bendiga a todos. Muy bien, amados hermanos, y seguimos en oración. Vamos a estar orando por todos los enfermitos. ¿Dónde están los enfermos? No hay enfermos. Amén, dice el Diego. Sí, el pobrecito, enfermoso. Amén. Todos los enfermitos hay que orar. Y también aquí tenemos oración por la hermana Tesla, que entrará a cirugía a las 8 de la mañana de mañana. Aquí tenemos esa petición por los enfermos. Entonces vamos a rogarle al hermano Francisco Silva que pueda orar por todos los enfermos, por el hermano Diego, por la hermana Tesla, por su servidor, por todos los enfermitos que tienen enfermedades de base, por los que tienen el infectado, todo, con tos, con flema, terrible, la tos a cada rato y se oye que el hermano está podrido de viaje, como yo también, sí,
Estamos de viaje y que tose y que tose. El Diego está así. Yo estoy así. La hermana Juanita también está así. Todos estamos así prácticamente. Entonces, ¿cómo? Sí, entonces, sí, entonces hay que orar al Señor por los enfermos. Hermano, correcto. También orar por un señor llamado Miguel, que es familiar de un colega de la hermana Tita. Y también orar por Derek, un niño que le fue detectado 2 tumores en el cerebro. Si Dios primero mañana se hace operación, orar también por el niño. Entonces, nuestro hermano Francisco Silva con nosotros. Oramos, hermanos.